Esta es la meditación bíblica del día miércoles 20 de enero de 2021. Yo soy seguidor de Cristo Jesús. Sigo a Jesucristo y creo en Él como Hijo de Dios y Dios mismo. Este aprendizaje lo obtuve de la Biblia, de la asistencia asidua en distintas iglesias. Iglesia católica, iglesia adventista, iglesia protestante, evangelista, en fin. Y con la autoridad que me da la fe que tengo en Jesucristo mi Señor. Con toda humildad y respeto, quiero expresar a la comunidad mundial los conceptos que no se deben olvidar en estos terribles momentos en que el mundo ha sido puesto por quién sabe quién, que no es Dios, por supuesto, para que los hombres tengamos miedo de lo que está pasando, miedo de morir, miedo de pasar absurdas cuestiones que nos han estado publicitando de una manera terrible a cada instante. Miedo a poder formar parte de esos muertos que han estado publicitando, embolsados en distintos países y cremados. El propósito de esta reflexión bíblica se fundamenta específicamente en que Dios, Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos celestiales, Jehová en versión de Biblia de religiones cristianas y Yahvé de las religiones católicas, de las Biblias católicas. Pero al fin y al cabo es el mismo Dios, sin discusión. Jesucristo es su Hijo de Él. Y Jesucristo vino al mundo precisamente para salvarnos, precisamente para que edifiquemos en Él nuestra fe como Hijo de Dios y como nuestro guía y redentor y salvador nuestro. Y Jesucristo cumplió con su misión para el que fue enviado y encarnado en el vientre de la Virgen María, como Hijo de Dios, y así como estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Bien, Jesucristo es el que triunfó sobre el demonio, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el mundo, porque murió sin tener ningún solo pecado. Él es el Salvador y tenemos que escondernos detrás de Él, convertirnos a seguirlo, a Él, en la iglesia que te haya tocado militar, ya sea católica, ya sea cristiana, ya sea adventista, ya sea testigo de Jehová, ya sea evangélica, en la iglesia que a ti te tocó, en la iglesia donde tú te tocó nacer, en la iglesia donde se te invitó, en la iglesia donde a ti te llamaron, te invitaron y tú aceptaste. Te convertiste en seguidor de Cristo Jesús. Ahí te han enseñado por todas y cada una de estas instituciones que hay en el mundo que Dios escogió a su pueblo. Él lo escogió. Y no lo escogió por ser el mejor. Lo escogió porque era el último de los pueblos, para demostrar la gloria y el poder ante todos los demás pueblos de la tierra. El pueblo hebreo fue liberado por Jesucristo nuestro Señor, por Moisés, por el Dios, por fuerza de Dios, sobre el poder del faraón y sobre el poder del gobernante de aquella época. Y hizo milagros asombrosos como abrir el río, abrir el mar para que pasara el pueblo que estaba saliendo de Egipto. Pero el tema aquí es que ese pueblo escogido de Dios, al que tú perteneces porque tienes la fe en Cristo Jesús, porque tenemos la fe en Cristo Jesús, ese pueblo es defendido por Dios. Tenemos un Dios guerrero, un Dios fuerte, porque así lo dice Éxodo 20, yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Celoso por qué? Que no andes en caminos de doctrinas extrañas, contrarias a la establecida en la Escritura, en las Sagradas Escrituras. Andemos en las
en la doctrina que está en las Sagradas Escrituras. Aprendamos lo que está enseñado por Jesucristo en el Sermón del Monte. Analicemos y reflexionamos parte de nuestra vida con relación a lo que estamos ahí descubriendo. Y consecuentemente, si hemos andado en un camino contrario, si hemos estado en acciones y en conductas contrarias que nos han perjudicado en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, hay que saber levantarnos. Con la doctrina de Cristo nuestro Señor, adquirimos nosotros una mente distinta, una mente de guerreros también, así como la de Dios, porque Dios defiende a su gente, defiende a su pueblo, al pueblo que escogió, y ese pueblo lo único que hace es cumplir sus mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y cumplir los mandamientos de Dios no por obligación, sino por el temor a Dios. Temor es un sinónimo que se usa proféticamente que representa amor, por amor a Dios. El temor del hombre. El que tiene temor al hombre, ese fallece, cae. El que tiene temor a Dios, ese es vanagloriado. Nosotros tenemos que esperar en Jehová nuestro Señor y como Él, ser guerreros, iniciando, por supuesto, en no tener miedo de nada ni de nadie. Porque si creemos en Cristo Jesús y lo tenemos en nuestro corazón, Él es el que se va a encargar de todo aquello que nos pueda afectar, de todo aquello. Nosotros somos lo más valioso que hay en la tierra para Jesucristo nuestro Señor, para Dios Jehová o Yahvé. No obstante que hemos seguido caminos de desobediencia, no obstante que hemos seguido caminos en donde no observamos recomendaciones que Dios ha dado en los distintos libros bíblicos para que nosotros seamos una raza humana ejemplar y digna. En sus 10 mandamientos está bien clarito: no cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en el camino que Jehová tu Dios te da, en el camino que Yahvé tu Dios te da. No robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Son instrucciones dadas por el Señor y que hemos desobedecido constantemente porque hemos dejado influir. Sí, nos han influenciado las distintas estructuras y superestructuras creadas por poderes que desconocemos y que tienen mucho poder económico y que tienen mucho poder de influencia en nuestras vidas porque estamos accesibles a ellos, porque los leemos, porque los escuchamos, porque vemos mucha televisión, porque vemos muchas películas de ficción, muchas películas que no tienen nada que ver con los principios celestiales que Dios nos enseña para poder ser felices, como por ejemplo el solamente conocer a la esposa y no estar con otra mujer, porque es un delito y ese delito tiene sus consecuencias. Es una visión que nos impide ser beneficiarios de muchas bendiciones que nos van a permitir estar en una situación de que no tenemos miedo de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque solamente esperamos en Jehová de los ejércitos, porque tenemos la mente de Cristo, porque si nos involucramos en una hermosura de ser creyentes en Cristo Jesús, vamos a escuchar lo que nos dice Dios a través de las Sagradas Escrituras. Hay que dejar a un lado la incredulidad, porque además se ha